Escuela Maternal, Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Cordaire, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Tengan ustedes muy buenas noches, hermanos. Estamos dispuestos a entregarles otra conferencia acerca de la palabra de Dios. Nosotros no nos cansamos de hacer el bien. Ninguno se puede cansar para hacer el bien. El bien hay que hacerlo en todo momento, todo lugar, asistir a las personas que necesitan ayuda. Esto es lo más importante. Por eso este mundo está lleno de soledad, de tristeza, de angustia, de desesperación, de suicidios. ¿Por qué? Porque las personas entran en un estado de soledad, de tristeza, de depresión, porque no han podido encontrar la dirección que acople su vida. Nosotros tenemos que tener un complemento indispensable para que nuestra vida tenga paz. Vamos a vivir en la paz del Dios del cielo. Este es el complemento más grande que podemos nosotros adquirir a través de la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios es indispensable para todo el mundo. Desde la niñez se tiene que ser entrenado y adiestrado en la palabra de Dios desde la niñez. Mire, para evitar tantas angustias y tantas desesperaciones en las familias. Mire, si usted no adiestra a su hijo en el temor al Dios del cielo, su hijo se va a descarriar, se va a perder, y esto le va a ocasionar a la familia un serio problema que la gente ni se imagina el grado de dolor
que van a padecer por ver a sus hijos destruidos por el poder de la droga. Miren, hermanos, ustedes están viendo cómo existe el microtráfico con el único ánimo de inducir desde niños a la perdición de el consumo de estas sustancias psicoactivas. Por eso nosotros vemos niños perdidos, niños metiendo líquidos por la nariz, absorbiendo pegante, pero son niños. ¿Y por qué estos niños andan con un frasquito lleno de sustancias que las absorben y sufren un traumatismo en su sistema nervioso y les transforma su comportamiento? De manera que, miren ustedes el daño tan grande que se está haciendo hoy a la juventud, porque en los hogares primero han desechado la palabra de Dios. En las casas ni siquiera tendrán una Biblia, cualquier Biblia. Las Biblias no son ni católicas ni protestantes, las Biblias son la palabra de Dios. Ahora es que le han clasificado en la Biblia católica y en la Biblia protestante. La Biblia no es ni protestante ni católica, la Biblia es la palabra de Dios, al cual tenemos que obedecer para evitarnos toda esta serie de problemas gravísimos en nuestra propia familia. Las familias se destruyen cuando uno de sus miembros está en una situación metido en el vicio, en el desorden. Mire hermano, todo esto se puede evitar si usted desde la niñez entrena a su hijo y lo adiestra en el conocimiento del Dios eterno. Para eso sirve la palabra de Dios, para que Dios nos dé ese entendimiento. Es Dios el que nos da el entendimiento para poder entender las sagradas escrituras. Si Dios no te da el entendimiento, jamás podrás entender la palabra de Dios. Y si la llegas a leer, entonces saldrás hablando bestialidades de la palabra de Dios, porque usted no tiene entendimiento, y el entendimiento te lo da el Espíritu Santo de Dios para entender la palabra de Dios. O sea que cualquiera no se puede ir metiendo en la palabra de Dios a querer discutir y pelear y echar en contra lo que dice la palabra de Dios. No, que la palabra de Dios fue escrita por los hombres. ¿Qué va a hacer eso? Ningún hombre se pone leyes que vayan en contra de sus vicios, de sus resabios, de su mala crianza. Ningún hombre es capaz de escribir un texto que lo corrija. Antes el hombre, si la palabra de Dios fuera
un libro escrito por hombres sería el libro de la indisciplina, no de la disciplina, porque es un libro que te disciplina. Casualmente te evita que tus hijos caigan en desgracia y tu familia sea destruida. Por eso, miren, hermanos, Cristo fue el que trajo la palabra de Dios a esta tierra. Y entonces, Él no la trajo casualmente para que nosotros fuésemos sacados primero de la potestad de las tinieblas y poder ser trasladado a la luz del Cristo vivo, del Cristo viviente. Entonces la palabra de Dios es para que nosotros que estamos en tinieblas, entenebrecida nuestra conciencia y llenos de vicios, llenos de maldad, llenos de homicidios, llenos de vulgaridades, llenos de vicios, de cigarrillos, de alcoholismo, del sexo desordenado, de toda esta serie de pasiones deshonestas. Tienes mal genio, estás lleno de ira, estás lleno de odio, estás lleno de rencor, lleno de mentiras, de engaños. ¿Qué hace la palabra de Dios? La palabra de Dios hace un trabajo porque el Espíritu Santo de Dios obra poderosamente sobre la mente de ese hombre que está en tinieblas. Y al ser operado por el Espíritu Santo de Dios, su mente le llega el entendimiento, le llega la luz a sus ojos son iluminados para poder entender y razonar en la palabra de Dios. Por consiguiente, la palabra de Dios te va a transformar tu manera de pensar, tu manera de actuar, tu buena manera de vivir. Te va a organizar, te va a disciplinar, porque la palabra de Dios es una disciplina. Pero al hombre no le gusta la disciplina, le gusta la indisciplina. Por eso la mayoría del mundo está en tinieblas, en la indisciplina, en la prostitución, en el robo, en el crimen. Mire usted ve personas que aparentemente usted ve que son como normales, pero su mente es una mente mortal. Son capaces, como ha sucedido, que le emprenden contra el público que está en un almacén, que no le está haciendo absolutamente mal a nadie, pero ellos llegan con su mente diabólica, terrenal, animal y diabólica, llegan a estos sitios, ponen un artefacto explosivo y no les interesa cuántas personas mueran por el efecto de esa explosión, cuántos niños mueren, cuántos ancianos mueren de los que están ahí reunidos. Pero ¿por qué este individuo hace esto? Porque su mente está entenebrecida. Entonces,
Esa mente entenebrecida es capaz de hacer lo que usted jamás se llegará a imaginar que le iba a suceder, porque usted no se imagina las mentes que están en tinieblas y lo que están diseñando para destruir, porque son agentes diabólicos y sus actos por eso son de muerte, porque son dirigidos por los espíritus de la potestad del aire. Su mente está atada a estos seres diabólicos y por lo tanto su mente es diabólica y no le interesa a cuántas personas morirán si ponen un carro bomba, si viene un hombre suicida. Ese hombre suicida es un tipo que no tiene mente, es un individuo que está completamente perdida su mente, porque viene a inmolarse. Entonces miren ustedes que ¿por qué estamos nosotros sufriendo todas estas noticias tan trágicas, tan dolorosas, que enlutan a muchas familias, a muchas? Hace poquito hubo 50 muertos en un grill de los Estados Unidos. ¿Y quién fue el que hizo eso? Una mente depravada, una mente diabólica, una mente terrenal, animal y diabólica. Llegó y los fue cogiendo uno por uno y los fue matando, hasta dejar 150 muertos y 50 y pico heridos de muerte. Porque ese individuo solitario hace eso, porque él es solitario, él está enganchado por los espíritus de la potestad del aire para realizar este tipo de sacrificios diabólicos. La mortandad, llega la mortandad de un momento a otro, producida por estos series de personajes que se han aparecido en estos últimos tiempos. Por eso estos tiempos se llaman tiempos peligrosos, porque estamos en los postreros tiempos. Estamos viviendo la última semana en el tiempo del Dios del cielo. Por eso la maldad se ha aumentado. Miren ustedes que en esta ciudad de Cali, en el primer semestre que acaba de pasar, ahora en junio, hicieron una estadística de cuántos muertos hubo en esta ciudad. Hubo 650 muertos, como si estuviéramos en una guerra. 650 crímenes. El crimen organizado es el que está causando daño terrible en esta ciudad. ¿Por qué? Porque los habitantes de esta ciudad se han olvidado del poder de Dios y se burlan del poder de Dios, se ríen del poder de Dios, creen que pueden jugar con su hacedor. Es nuestro hacedor al cual tú te estás burlando y por lo tanto te cobra caro estar blasfemando de Dios, renegando, de mal genio, peleando con tu esposa, dándole patadas, tirándole el pelo, arrastrándola por el piso. ¿Qué son estos comportamientos?
Todos estos comportamientos son diabólicos. Y a lo último le clavas una puñalada en el pecho, ahí la dejas. Entonces, ¿por qué no te quedas ahí al pie de ella? ¿Por qué? ¿Por qué tienes que huir, a esconderte? ¿Por qué? Porque el poder que tenías para asesinar, el enemigo te deja solo. Y cuando tú has cometido este crimen te asustas, porque él te deja solo, ya la fuerza de él no la tienes, y te deja solo y tienes que huir, correr. A ningún criminal lo encuentran al lado del muerto, no, todos huyen. ¿Pero por qué huyen? Porque el espíritu de la potestad del aire, que es la muerte, entonces se te agita tu mente a que cometas ese crimen, te acelera tu mente y tú cometes este acto criminal e inmediatamente tienen que buscar dónde esconderme, huir y correr y esconderme, porque te encuentras solo. El demonio te dejó solo y te capturan y vas a sufrir 30 años de prisión. Eso era lo que querían estos espíritus. Por eso las cárceles están llenas de hombres y de mujeres que se han dejado arrastrar por el poder de Satanás. Allá están, en Villahermosa, en la cárcel de mujeres, en todas las cárceles de Colombia y del mundo entero. ¿Por qué los tienen que sentar en una silla eléctrica? Porque son personas que no pueden vivir en medio de la sociedad. Entonces hay que exterminarlos porque son un peligro, son demonios que matan, que destruyen. Mira, hasta dónde llegó la depravación de la mente del hombre, a que lo tengan que matar, a que lo tengan que fusilar, que lo tengan que ahorcar, que lo tengan que meter en una guillotina, cortarle la cabeza, porque es un hombre supremamente peligroso. Entonces hay que exterminarlo, porque cometió más de 200 crímenes. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay que llevarlo a la silla eléctrica, a la muerte con un veneno letal. Te lo aplican y te quitan la vida. ¿Por qué? Porque tú te convertiste en un ser insoportable, invivible, de mala conducta, peligroso 100%. ¿Y por qué te llegó este momento tan triste y tan trágico para tu vida? Porque no tuviste orientación en tu vida del poder redentor de Dios. No nos quisimos someter a ser nosotros reformados por el poder del Espíritu Santo de Dios. No quisimos la palabra de Dios, porque no la conocemos. Y entonces, si yo no la conozco, yo hablo mal de lo que no conozco. Pero cuando usted conoce la palabra de Dios, la palabra de Dios le va a decir que el Dios del cielo te perdona, que el Dios del cielo te regenera, que el Dios del cielo te da la oportunidad más grande
de darte el entendimiento para que puedas entender las sagradas escrituras. Y mira cuántas familias hoy lloran desesperadas las angustias de la pérdida de su hija, de su hijo, en la drogadicción, en la perdición, en que tu hijo se te convirtió en un sicario. Qué maldición más grande que esa, tener un asesino en tu casa. Pero ¿por qué ese asesino? Porque ustedes, padres de familia, nunca llegaron a sentarse con sus hijos a enseñarles los mandatos del Dios del cielo. Es indispensable que en tu casa, desde la niñez, te enseñen el temor al Dios del cielo. El temor, ser temerosos del Dios creador. Porque nosotros le tememos, ¿por qué? Porque Él es un Dios vivo, un Dios que existe realmente, no es un cuento. No, la palabra de Dios no es una historia sagrada, es un poder que el Dios del cielo te da para que usted pueda disfrutar la creación, porque para eso Dios nos mandó, para que disfrutemos su creación, no para que vivamos trabados por el aguardiente, por la cocaína, por la heroína, por el opio. No, Dios no te mandó a eso. Con eso te estás destruyendo, cumpliendo las leyes de Satanás, porque él vino a tres cosas: a matar, a destruir y a robar. Por eso la gente ejecuta lo que hace su padre el diablo. Así dice el Señor: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y las obras del diablo hacéis. Mirá, lo que está haciendo la gente es hoy matando, secuestrando, robando, fleteando, prostitución, homosexualismo, lesbianismo, orgías, celos, contiendas, disensiones, toda esta serie de cosas son traídas del infierno. Mirá, porque son diabólicas desde el principio. Mire usted, nuestros primeros padres, ¿qué fue lo que les pasó? Nuestros primeros padres estaban en un sitio especial donde todo lo tenían, todo. No tenían que trabajar, no tenían que sufrir el desgaste físico haciendo una labor dura al sol, al agua. Eso no existía. Pero ¿qué pasó con nosotros? Nuestros primeros padres se dejaron inducir por el espíritu de la potestad del aire, Satanás. Y Satanás les dijo a ellos que ellos serían más poderosos que el Dios del cielo. Ahí en ustedes todo lo que te da ese poder de creerte que tú eres el más poderoso porque tienes una banda, porque tienes un cuchillo, tienes una ametralladora en la mano y te crees que eres muy valiente. Pero todas estas fuerzas vienen dadas por el espíritu de la potestad del aire, que es tu padre. Tu padre es Satanás,
es el que te induce a lo que Él vino, a matar, a destruir y a hurtar. Por eso esta humanidad está perdida desde el principio, se perdió. Pero ¿qué tuvo que hacer Dios? Dios tuvo que venir a llamarlos, a llamar a nuestros padres. Y los llamó. Pero el Señor, ¿sería que los llamó porque no sabían dónde estaban? El Señor no sabía que ellos estaban por allá metidos debajo de las ramas de los árboles, escondidos, llenos de miedo, llenos de susto. Dios creó a Adán y Eva con miedo y susto y temor y temblor, con locura. No, eso apareció por la desobediencia. Somos desobedientes. Mira todas las consecuencias que trajo el no obedecerle a los mandatos de Dios. Nuestros primeros padres no obedecieron los mandatos de Dios. Y eso está sucediendo en el mundo. La gente no quiere obedecer los mandatos de Dios, no les da la gana. Y entonces, ¿qué hace la palabra de Dios? La palabra de Dios la tiran por allá y se burlan de ella y se ríen y le inventan chistes a la palabra de Dios, pero no saben qué les puede suceder. Miren la ignorancia en la cual está sumida esta humanidad, rechazando el poder de Dios. Y Dios clama y dice: vengan confiadamente, acérquese a mi mesa aderezada, sin temores, acérquense, vengan a mí. Pero la gente, este ofrecimiento de Dios, no lo aceptan, lo rechazan. Y antes quieren ver películas en las cuales demuestren que Dios no existe, que Cristo está metido en el mundo. También meten a Cristo en el mundo con mujeres, y que Él vino a hacer una cantidad de diabluras. ¿Por qué? Porque ¿de dónde han inventado toda esta serie de negatividades? ¿Quién las trajo? ¿Quién se las enseñó? El rey de la mentira, Satanás. ¿Qué les enseñó a nuestros primeros padres? ¿Por qué ellos aprendieron que estaban desnudos? ¿Quién les enseñó a ellos que estaban desnudos? ¿Quién? El enemigo, el padre de la mentira, que es el mismo que está hoy destruyendo a la humanidad. Porque este es un cuadro en el cual Dios aparece mostrándonos cómo la humanidad iba a rechazarlo a Él. ¿Y qué tuvo que hacer el Señor cuando los llamó y ellos estaban escondidos? ¿Sería que el Señor no sabía dónde estaban? Sí sabía dónde estaban. Pero Él los llamaba. ¿Por qué los llamaba? Porque sabía que habían cometido delitos y pecados. Se habían dejado engañar del espíritu de la potestad del aire. Y por eso Satanás les enseñó que ellos estaban desnudos. Y lo primero que le dicen al Padre Dios cuando los encuentran: Señor, tuvimos miedo, porque nos encontrábamos desnudos. ¿Y quién les enseñó que ustedes estaban desnudos y que tuvieron miedo? ¿De dónde sacaron ustedes eso? Eso lo sacaron de la enseñanza del príncipe de este mundo. Se te
te dañan tu alma, te destruyen tu mente y te ponen en malas condiciones a vivir en lo peor. ¿Qué les tocó? ¿Qué le tocó hacer al Señor? El Señor tuvo que vestirlos, revestirlos. Miren ustedes, ¿por qué? Porque el Señor tuvo que sacrificar unos corderos para hacerles el revestimiento con piel de oveja. ¿Quién era esa piel? ¿De dónde viene ese revestimiento? Ese revestimiento se llama la justicia de Dios. Entonces la justicia de Dios los tuvo que revestir. ¿Con qué? Con el Cristo de la gloria, con la justicia. Entonces ellos fueron revestidos de la justicia de Dios. Dios no los cogió y los mató, no, sino que los revistió. Por eso ellos pudieron seguir vivos, porque les dio ese poder, porque el pecado es la causa de la muerte. Y ellos tenían que morir. Por eso dice la palabra de Dios que por nuestros primeros padres entró la muerte a este mundo. Pero miren ustedes este simbolismo de lo que debería pasar más adelante con el Cristo que vino a morir en la cruz para redimir al mundo, para revestirnos también con su justicia. Mire, ¿y qué es lo que está haciendo la gente hoy? La gente está rechazando ese revestimiento. No quieren ser revestidos por la justicia de Dios. Y si usted es revestido por la justicia de Dios, usted tiene derecho a la vida eterna. Esa es la primera y única señal que te da el poder de Dios para decirte: tú y tu familia están salvos porque fueron revestidos por la piel de Cristo. Son revestidos de Cristo. Imagínate usted esa dimensión tan grande, que usted esté revestido de Cristo. ¿Qué le puede suceder a usted? ¿Usted seguirá en los vicios? ¿Usted seguirá un hombre carnal, un hombre perdido, un hombre sin Dios y sin ley en este mundo? No. Usted, al ser revestido, su mente es transformada y el Espíritu Santo va a controlar su mente. Su mente carnal ya se va, huye, y su mente es manejada, dirigida por el Santo Espíritu de Dios. Ya el espíritu de Satanás, que te tenía atormentado, que te tenía enfermo, que te tenía completamente destruido en la pobreza, robando, destruyendo, matando gente. Mira, tu vida esa vida llena de maldad se te termina ahí cuando el Señor te reviste de tu justicia y te transforma tu mente carnal
en una mente espiritual. Ese es el cambio. Esto no es una religión, no, esto es un hecho del poder de Dios. Mire, la palabra de Dios te dice que todas estas cosas que hace Dios con tu mente perversa, transformándotela en una mente espiritual llena de poder, llena de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento, de inteligencia, de la ciencia de Dios. Mira, es una mente diferente a la mente carnal que te maltrataba, que te garroteaba, que te ponía de mal genio, te ponía malos pensamientos, malos deseos, que hacía suicidar a tu hijo, a tu hija, colgarse con una toalla del pescuezo de por arriba de una viga. Ya esos peligros se te terminan, se van, porque tu mente es renovada, es una mente renovada. Mira que la cuestión con la palabra de Dios no es una cuestión de emocionalismo, de cuentos, no, es una relación con quién me relaciono yo. Mira, cuando usted está lleno de vicios y de maldades y de corrupción, usted está relacionado con Satanás. Pero cuando su mente, su entendimiento es renovado por el poder del Espíritu Santo, que actúa poderosamente sobre tu mente y te la transforma, entonces en tu mente está el Espíritu Santo de Dios y tú eres dirigido por la mente de Cristo. Cristo es el que te va a dirigir. Por eso hay esa renovación, hay ese cambio en la vida de uno. Uno jamás, cuando estaba con la mente carnal, uno jamás podía venir a predicar la palabra de Dios. ¿Yo qué iba a poder venir? Si estaba lleno de maldades, si yo no quería nada con Dios. Pero cuando Dios te transforma tu mente, te la hace una renovación en el espíritu de tu mente, tú te vas a convertir en una nueva criatura, en una nueva persona, en una persona de paz, de amor, de dulzura, de mucha alegría, mucho gozo. Ya la tristeza, la depresión, la angustia, la desesperación, todo eso se te va de tu mente. Y Dios es el que te limpia tu mente. Para eso es la palabra de Dios, para limpiar la mente carnal. Y Él quiere es eso. Por eso Él dice en su palabra en Efesios 3:16, 17, te dice, para que comprobéis, ¿no? Porque el Señor te da, el Señor es el que nos da ¿qué? El Espíritu Santo de Dios, para que el hombre interior sea transformado por el poder del Espíritu Santo. Mira, el hombre interior. Nosotros tenemos el hombre exterior y el hombre interior. El hombre interior es el que te
ordena todo cuando no está revestido del poder de Dios, es el que te hace cometer todos los delitos que hay, toda clase de delitos. Pero cuando usted es lavado, su hombre interior, por el poder del Espíritu Santo, usted va a sufrir ese cambio grandioso en su mente, en el poder de su hombre interior, y jamás volverá a ser un hombre negativo. Será un hombre, un hijo de Dios. Por eso, miren ustedes, el poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios es casualmente para que nosotros seamos renovados, haya una renovación y que seamos nuevas personas, porque no vamos a estar en la vieja humanidad, en el viejo hombre. No, el viejo hombre se destruye y se construye el hombre interior. El hombre interior es el que te va a dirigir toda tu vida, porque el Espíritu Santo está contigo, en tu mente. Tu mente ya deja de ser macabra. Por eso nosotros no podemos desechar la palabra de Dios en nuestra familia, porque la palabra de Dios es casualmente para que mis hijos, mis hijas, Dios les transforme la mente desde la juventud y ellos puedan vivir una vida agradable, una vida perfecta. Miren, para que comprobéis qué es lo que Dios te da. Para que comprobéis, esto hay que comprobarlo. Miren, padres de familia que están en los vicios, que están caminando mal con el Señor hoy los invita a que lean su poderosa palabra para que su mente sea transformada y tengamos nuevas familias que alaban al Dios del cielo. Los esperamos el próximo viernes por este mismo canal y que Dios bendiga y transforme a su familia. En Cristo Jesús. Amén.